Hola, buenos días Alejandro y buenos días a la audiencia. Hoy quería compartir con todos ustedes la importancia que ha tenido el régimen de moratorias en la Argentina entre el año 2005 y el año 2024. ¿Por qué tomamos todo este periodo? Bueno, porque muestra claramente en todo este tiempo y el corte que tuvo el 23 de marzo, que no permite que haya moratoria, es decir, que las personas se puedan jubilar y que luego le descuenten de su haber jubilatorio todos los meses la deuda que ha tenido por los años que trabajó pero que no le realizaron aportes. Eso a partir del 23 de marzo sabemos muy bien que lamentablemente ya no tiene continuidad. Sí, lo que hay es un plan de pago, pero que es anticipado al momento de jubilarse y que se pueden pagar varias cuotas juntas o la totalidad de la deuda de acuerdo a la capacidad de pago que tenga cada persona en particular. Analizar que las moratorias son producto de que fue creciendo en la Argentina la precarización del trabajo, la no regularización de cuando una persona ingresa a cualquier tipo de actividad, y eso el Instituto Nacional de Estadística y Censo nos muestra en sus análisis, en sus informes, cómo ese número prácticamente está en el orden del 50%. Ustedes muchas veces van a escuchar un número con respecto al trabajo informal o no formalizado de alrededor del orden del 40%. Ahí se incluye por lo general a los trabajadores del sector del comercio, de la industria, de los servicios, los cuentapropistas o autónomos que trabajan y que no hacen aportes o que aportan de manera discontinua, pero por lo general no se toma en cuenta ahí al sector del trabajador del área agropecuaria o del campo, que es un número muy importante, es un número casi del 8 o el 9%, depende de las épocas, y eso muestra claramente que ahí tenemos una situación de precarización laboral, bueno, que no se muestra en conjunto con el resto de lo que se informa periódicamente. Señalar esto porque a veces uno tira algunos datos que no son coincidentes, pero si quienes ingresamos y trabajamos con los datos que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censo, vemos estas diferencias. Y acá quiero mostrarles claramente cómo es, digamos, el nivel de precarización que hay en el trabajo. Y esto lo vamos a observar claramente, Alejandro. Vamos a ver que en el año 2005 había un total de 1.856.967 jubilados. Ese año, el 99.74% de las personas que se jubilaron lo hicieron sin moratoria. Cuando ya vamos al año 2006, vemos que hay 2.031.435 jubilados y ahí ya observamos que el 90% que se jubila lo hace sin moratoria y que el 10% restante lo hace mediante una moratoria. Vamos al 2007. Ahí vemos claramente que hay 3 millones, fíjate cómo creció casi 1.100.000 nuevos beneficiarios. Pasamos en el 2007 a 3.167.799 beneficiarios, donde se observa que solo el 56.51% se jubila sin moratoria y el 43% lo hace a través de una moratoria. Fíjense cómo comienza a tener impacto la aplicación de las distintas leyes de moratorias que se fueron generando a través de los distintos gobiernos. En el 2008 vemos que ahí solamente crecen 500.000 beneficiarios porque pasamos a 3.611.162 beneficiarios y observamos que ya ahí el 49.06 de los jubilados lo hicieron sin moratoria y el 50.94
ya lo hizo con moratoria. Ahí estamos viendo con absolutamente muy claro cómo el impacto de la moratoria fue creciendo. Y si pegamos un salto del 2008 y nos vamos al 2013, vemos que hay 4.332.216 jubilados y ahí vemos que ya el 42.16 se jubila mediante el sistema formal sin moratoria, pero el 57.3 lo hace con moratoria. Ahí vemos claramente, digamos, cómo creció, cómo se fue invirtiendo entre quienes se jubilan sin moratoria y quienes se jubilaban sin moratoria. Vamos al 2015, porque sería un corte de un gobierno a otro. En el 2015 ya estamos en 4.815.401 jubilados y ahí vemos que el 62.32% de los jubilados lo hace con moratoria y solo el 37.68% vemos que lo hace sin moratoria. Pasamos al 2016, ya otro gobierno, vemos que hay 5.111.178 beneficiarios, de los cuales el 64.43% lo hace por moratoria y el 35.57% lo hace sin moratoria. Vamos al 2020, ya con un nuevo gobierno. Vemos ahí que hay 5.237.573 jubilados, de los cuales el 64.81% lo hace con moratoria y el 35.19% lo hace sin moratoria. Y vamos al 2023, ya estamos en 5.361.291 jubilados, el 65.87% lo hace con moratoria y el 34.13% lo hace sin moratoria. Vamos al 2024, es el último año completo que tuvimos moratoria. Ahí observamos claramente que estamos con 5.630.933 jubilados y ahí el 67.72% lo hace con moratoria y solo el 32.28% lo hace sin moratoria. Esto, Alejandro, ¿qué nos muestra? Nos muestra claramente la incidencia positiva que tuvieron las moratorias para que las personas pudieran acceder a una jubilación, que no siempre es mínima, porque cuando uno entra a ver los distintos números que hacen, digamos, al contexto de una jubilación, vemos claramente ahí los promedios de los salarios que hay, que no siempre son los mínimos, sino que hay distintos niveles de ingresos en promedio de las jubilaciones y pensiones. Y esto es importante porque el hecho de que ya la gente no pueda acceder a la jubilación mediante una moratoria, está claro que produce un daño en términos sociales muy importante. ¿Por qué? Y bueno, entre otras cuestiones porque van a tener que adherir a una jubilación que es la pensión universal al adulto mayor, que es el 80% de una jubilación mínima. Y te voy a dar un dato. Hay 442.831 jubilados que se jubilaron sin moratoria, que cobran la jubilación mínima, por ejemplo. Y podemos decir también que hay 2.239.007 jubilados sin moratoria que cobran en promedio 842.555 pesos. Fíjate, te estoy dando datos que me parecen muy reveladores. Después tenemos 3.937.503 jubilados con moratoria que cobran en promedio 367.000 pesos, lo que habla ahí, digamos, estamos hablando sin el bono de los 70.000 pesos. Es decir, que uno observa claramente ahí cómo es la cuestión en términos de las jubilaciones. Y un dato
para el día de la fecha, para ir cerrando, ¿cuánto cobran los jubilados en distintos lugares en promedio, digamos, del sistema nacional? En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cobran en promedio 901.709 pesos. Y eso tiene que ver con la calidad del aporte y el nivel de ingreso que tienen cuando trabajan. En provincia de Buenos Aires, el promedio de las jubilaciones nacionales está en 649.277 pesos. En la Patagonia, que tienen un incentivo especial porque tienen un porcentaje adicional, cobran más de 1 millón de pesos por mes. Ese es el ingreso promedio que tienen en la Patagonia. Bueno, dicha toda esta información, por el día de la fecha, me parecía importante mostrar estos datos, hablar de estos datos y de la importancia que han tenido y tienen las moratorias, hasta tanto no se resuelva de que el Estado, los gremios, las provincias y los municipios decididamente hagan un trabajo mancomunado para que los trabajadores estén regularizados, perciban lo que le corresponde por ingreso salarial y además que tengan los aportes para jubilación, que tengan obra social, que tengan cobertura para accidentes de trabajo, que cobren el aguinaldo, que cobren las vacaciones, etcétera, 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 que tiene todo que ver con la seguridad social. Por hoy, muchísimas gracias y nos estaremos viendo la semana que viene.